También en el día de ayer nos enteramos de que una vacuna en Rusia estaría muy avanzada en su desarrollo. Tanto es así que, contradiciendo los otros estudios de las vacunas, tanto en Estados Unidos como en China, como la de Oxford en Inglaterra, los rusos dicen que antes de fin de año podrían tener una producción en serie de cientos de miles de dosis de esa vacuna. Bueno, habrá que esperar los resultados positivos respecto de ella. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud estableció claramente ayer que no hay solución a corto plazo. Como dijo el propio titular del organismo, no tenemos una bala de plata para combatir al coronavirus. Así que lo único que hay hoy por hoy real es el distanciamiento social y la higiene personal. Más optimistas unos, más pesimistas o realistas otro. Así andamos con las informaciones cruzadas en esta era pandémica. Por eso es que ya estamos en contacto con el doctor Luis Cámara para desandar estos interrogantes y tener información certera, precisa, de lo que nos está aconteciendo. El doctor Cámara es uno de los asesores del equipo del Ministerio de Salud que está permanentemente en contacto con la Presidencia de la Nación a la hora de tomar medidas, decisiones trascendentes para luchar contra el COVID-19 en nuestro país. ¿Qué tal, doctor Cámara? ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Primero, doctor, ¿qué hay de esta vacuna desde Rusia, desde donde son tan optimistas, diciendo que en meses tendrían buena cantidad de dosis disponibles? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué se sabe? La verdad que yo no soy vacunólogo, así que no te puedo decir mucho que se sabe porque se manejó con un poco de restricción en información y aparecieron con esto. Hasta ahora lo que nosotros sabemos son el resto de las vacunas, donde hay más de 150 que se están probando y hay varias, por ejemplo en la China hay como 4 o 5 que están muy avanzadas, que se llama fase 3, y está la famosa de Oxford, la que se está por probar acá en la Argentina. Creo que tiene que ver con Pfizer. De esto realmente sé poco, no te puedo decir mucho porque se manejó con bastante secreto y bueno, habrá que ver la potencialidad de la misma y cómo se distribuye. Pero con vacunas van a ver, eso quedémonos tranquilos. El problema es que va a haber, digamos, un mercado gigantesco y por otro lado mucha gente con 13 vacunas. Entonces va a costar saber cuál es la mejor, la más conveniente, la que se puede comprar. Ya está habiendo mucho ruido económico al respecto, que muchos países ya están poniendo mucho dinero como para apropiarse, sin muchas farmacéuticas con la vacuna, hay mucha posibilidad que a los países pobres no les llegue nada. Es un terreno muy difícil de hablar de ese tema de la vacuna. Y si gana el mercado, seguramente los pescados más grandes la van a tener antes, ¿no? Sí, ¿cómo? Que si gana el mercado, los pescados más grandes la van a tener antes. Y bueno, imagínate que estamos con un mercado de por lo menos 1.500 millones de personas que deberían recibir la vacuna. Ese tema ya se está discutiendo a nivel especial, que obviamente yo estoy lejísimo de eso, no te puedo asesorar, te lo digo sinceramente, estoy viendo lo que a nivel periodístico se maneja, donde ya muchos países ya se están asegurando drogas con varios laboratorios poniendo un dinero y bueno, lo que nosotros tendríamos a priori es una ventaja con esta vacuna, que teóricamente los países que ponen los pacientes para poder probar la misma tienen cierta prioridad, dentro de esas prioridades que la vacuna se venda al precio de costo. Perfecto. Lo cual no deja de ser importante porque estamos hablando de muchos volúmenes, si hay que vacunar, estamos hablando, la población argentina no menos de 5 millones de personas debe recibir la vacuna. Entonces, no es un detalle menor, digamos, no es que para un nicho muy electivo que me tengo que vacunar, es para mucho volumen. Claro. Lo que no sabemos la inmunidad cuánto deja, si hay que vacunarse 2 veces al año, o cada 2 años, 1 año, eso se irá viendo con el tiempo. Todavía no se sabe bien la inmunología que van a dar las vacunas, pues no se sabe bien la inmunología que deja el virus.
Eso requiere tiempo, por más que uno intenta apurar, no puede apurar, necesita tiempo, ver experiencia, qué pasa con los pacientes, digamos, ¿no? Con las personas que se vacunan, cuánto le dura. Yo no soy un vacunólogo, así que te diría que te puedo dar número de teléfono de gente que sabe mucho más que yo. No, está bien, pero una pregunta muy sencilla. Yo estoy ocupado con el día a día, ¿me entendés? Esta, la del 2020, nos toca sin vacuna, te queda así, groseramente, ¿no? ¿A quiénes se vacuna primero? Y en teoría se tendría que vacunar a las poblaciones de riesgo, algo parecido como la gripe. Claro. Los mayores, los que tienen enfermedades, básicamente, y a partir de determinada edad. Sería un criterio muy similar, obviamente teniendo que ver por la gente que fallece. Uh-huh. No sería una vacuna para un muchacho de 20 años, digamos, ¿no? Para una chica de 20 años, para darte un ejemplo. Uh-huh. Porque esta enfermedad empieza a generar mucha letalidad a partir de los 60 años, y si uno tiene enfermedades previas, también desde más joven, ¿no? Pero hay que tener una enfermedad previa. Claro. Pero tendría casi a priori, redondeando, los mismos criterios con el cual estamos vacunando para él. Perfecto. Hoy se conoció, en la noche de ayer, que hubo 4.824 casos. Estamos bastante alejados de los 6.000 y pico que habíamos tenido antes del fin de semana. ¿Esto es halagüeño, es un dato alentador o puede fluctuar? No, estamos con más casos. Esto es una imputación de datos. El fin de semana se atrasa un poco los datos, a veces se testean un poquito menos, entonces aparecen menos casos. Yo no me ilusiono con esta cifra, te lo digo sinceramente. No me ilusiono porque necesitamos ver una semana, y en esa semana se ve. Normalmente sábado, domingo, lunes un poquito menos, martes, miércoles, jueves y viernes hay más casos. Esa es una onda que tiene que ver con la velocidad de imputación de los datos, con los registros. Entonces hay que ver una semana. Yo lo que me parece que los gobiernos, los que más están diciendo, porque además lo dicen los diferentes ministros de salud, es ver la ocupación de camas, donde básicamente es el punto, porque lo que no queremos es que nadie quede sin atención. Esa es la prioridad número uno. Por supuesto. La prioridad número uno es esa. Entonces, la ocupación de camas, hasta ahora venimos bien, digamos, como resistiendo el fenómeno. Ya había una gran crisis que se superó, supuestamente, en unas proyecciones que eran a mitad de julio, y eso, digamos, hasta ahora no viene, se va a extender probablemente para agosto. Pero, viste que ya había situaciones de catástrofe, que íbamos a estar colapsados, y no estamos colapsados. Tenemos 25-30% de disponibilidad de cama en terapia intensiva, que está bien. Hay algunas provincias con algún problema que tenemos que ver cómo podemos ayudar, ¿no? Uh-huh. ¿Está de acuerdo? El recurso humano se está poniendo complicado ahora. ¿Está de acuerdo, doctor Cámara, con el decreto que prohibió las reuniones sociales? Suena medio incómodo, digamos, sobre todo para el interior. A mí me llamaron toda la gente del interior, digamos, un poco incómoda, porque muchos lugares estaban bien y ahora, digamos, caen bajo este decreto que los deja otra vez como retrocediendo, ¿no? Muchas ciudades, por ejemplo, el propio interior de la provincia de Buenos Aires, que estaban fase 4,5, por así decirlo, tienen que volver para atrás. Eso generó mucha incomodidad, pero que acá en el AMBA era estrictamente necesario, sí, porque la inconducta se estaba manifestando, pese a que nosotros le hablamos permanentemente. Yo ya me enojé hace como 2 meses con la gente, está habiendo mucha inconducta, sobre todo gente relativamente joven, de 40 años, por ahí, que se siente bien, que no les pasa nada, y que están agotados, por otro lado, porque el humor social también está contando a esta altura, está pesando mucho. Entonces, una sensación de que como se podían liberar unas cosas, había más comercio, también todo lo que es divertimento, entretenimiento y cosas por el estilo, se da como por sobreentendido que se podía liberar, y ahí hay mucha transmisión de germen. Uh-huh. Cuando yo me junto con un amigo, estoy cerca de él, no uso el barbijo, hablo, me río, grito, el otro tose, y ahí nos contagiamos por la transmisión aérea que tiene el virus, que ese fue un gran problema que recién ahora lo terminó de aceptar la Organización Mundial de la Salud. Un gran problema fue eso, un gran. Más allá de las reuniones clandestinas, doctor Cámara, sí. ¿Dónde podemos contagiarnos más? ¿En el transporte público o en los lugares de trabajo? En el transporte público, pero ahora hay mucho sistema de control, así que ahí ya no es tanto, digamos. En el lugar de trabajo, si estoy separado, no tengo problema. En el lugar de trabajo, lo que puede llegar a pasar, que a veces me llaman a mí de las radios y te dicen, usted hace todo bien, está separado, está lejos de la otra persona, pasa 2 metros, no toca nada, y si toca algo se lava las manos, pero de repente terminan el programa y se van al barcito, a la cocina.
a contar qué tal, cómo salió el programa, y ahí se arma el lío. Porque cuando entro en la intimidad me relajo y me acerco al otro, y no uso el barbijo, y si estoy tomando en ese momento mate o café o otra bebida, me saco el barbijo, llega un operario, trae algo, sin darnos cuenta, en esos lugares se genera lío. Usted estuvo en todo el programa, el 95% del tiempo hizo todo lo correcto, y en 5% metió la pata. Es totalmente natural, por otro lado, no sé si me entiendes. Sí. Tú terminas el programa, te encuentras con las personas, tienes que hacer un análisis. Me lo estoy imaginando, no sé si tú lo haces, pero me lo estoy imaginando, ¿no? Es lo normal. Bueno, tal, esta entrevista salió bien, esta otra mal, te olvidaste de preguntar esto, y ahí, pum, se entra a establecer un diálogo de mucha confianza, y ahí empezamos a compartir, y como digo yo, el verbo surfea con el verbo compartir. Va arriba el verbo compartir surfeando. Sí. Ahora, este virus se contagia. Va capturando víctimas. Este virus se contagia más que el de la gripe, por ejemplo. Porque yo o cualquiera que anduvo en el subte o en el colectivo, atestado de gente, ha tenido algún resfrío, alguna gripe. Eso es un modelo experimental. Eso que tú dices es un modelo experimental de contagio. Es un modelo experimental, como decimos nosotros. Es un modelo experimental de contagio. Bueno, eso pasó en las grandes capitales europeas, por eso fue tanto desastre. Nosotros afortunadamente eso lo paramos, pero se metió por los barrios populares como ocurrió en toda Latinoamérica. Que la enfermedad en Latinoamérica es una enfermedad de pobres, que termina contagiando a la clase media. Los pobres en general son más jóvenes, en términos generales no le provoca tanto daño en letalidad como ocurre acá, pero cuando va a la clase media se mete más con la población anciana y ahí, bueno, los enfermas y eventualmente fallecen. Este fenómeno del hacinamiento, los sistemas sanitarios que no son acordes, hace que haya mucha contagiosidad. Los baños compartidos son tremendamente contagiosos. Eso probablemente sea el lugar que más contagio genere. Eso no se dice, y no entiendo por qué no se dice. El virus tiene transmisión por materia fecal, se elimina por materia fecal, y los baños compartidos de nuestros barrios populares es muy complicado. 6, 5 familias comparten el baño y la cocina, entonces el fenómeno contacto se pone muy importante. Cuando estoy todo junto, se me pone el factor ambiental de transmisión aérea cuando estoy todo junto. En esa circunstancia no es un virus estrictamente aéreo, es como optativo. Y por otro lado, si comparto cocina y baño, ahí tengo factor contacto, que es muy complicado. Por lo tanto, la limpieza de esos lugares es muy importante. Y por eso que en Latinoamérica, que tenemos francas dificultades ahí en esos sistemas, tenemos en este momento el pico máximo en la enfermedad. Ahora se está viendo claramente que la enfermedad ataca a la gente pobre, a los núcleos pobres. Eso es obvio, con tasas de infección increíbles. En el barrio acá 31, el 50% de la población se infectó, y tú te sales de ahí a 1000 metros y vas a Retiro, ahí al lado está la embajada, la Cancillería, y habrá un 5, 6, 7, 10% de infección, no hay más. La diferencia es no es un poco más, son varias veces más. Es una cosa increíble como el virus genera le saca fotografía a los determinantes sociosanitarios, pero de una manera exagerada, y eso pasa en Latinoamérica. Eso pasa, por eso en este momento, hoy el foco mundial, y más adelante lo que va a ser, es todo Latinoamérica, y ahora empezó la India, que a nosotros nos llamaba mucho la atención como la India no había caso. Bueno, ahora empezó y empezó a una velocidad tremenda, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia hay claramente entre...? La clase media logró controlarlo, por así decirlo, los países ricos más o menos controlarlo, y en los países con dificultad económica se está disparando. ¿Qué diferencia hay entre los índices de mortalidad y letalidad? Que parece una cuestión de palabras, pero creo que hay una diferencia técnica, ¿no? Letalidad es que a qué cantidad de pacientes nosotros fallecen, pero eso tiene que ver con el número de diagnósticos que hacemos. Entonces, como el número de diagnósticos es complicado de hacer, la letalidad no es realmente fácil de entender. Para mí el mejor dato es la cantidad de fallecidos por número de habitantes. Ese es el mejor dato, especial de mortalidad. Ese es el mejor dato. Porque la letalidad, ve como yo te lo explico. Por ejemplo, en casi todo el mundo, por cada caso diagnosticado, ese que te meten acá una cosa en la nariz, el PCR famoso, hay alrededor de 10 personas más, 8, 9, de acuerdo al lugar, que si le hacemos un análisis de sangre para ver si tiene el anticuerpo, tocó el virus. Entonces,
En función de la cantidad de casos, yo no te puedo decir la letalidad, porque si yo diagnostico a todos, la letalidad baja. En cambio, si te hago diagnóstico por PCR, que es 7, 8 o 10 veces menos, la letalidad aumenta, ¿me entiendes? Sí. Es un problema de con qué número lo comparo. Ahora, lo que no va a fallar es, tengo 44 millones de personas en Argentina, ¿cuántos fallecieron? Eso no cambia, porque los 44 millones no van a cambiar súbitamente, no sé si me entiendes. Sí, claro. Ese es un dato bien duro, bien concreto. O lo que nosotros más nos fijamos ahora es la tasa de ocupación de cama, que eso es lo que más nos está preocupando, digamos, que es lo que se hizo esta especie de sobredosis, digamos, de cuarentena en fase 1 que hicimos hace poco para frenar esa velocidad. ¿La cuarentena va a seguir hasta que llegue la vacuna efectivamente comprobada, doctor? Yo no sé si la cuarentena, pero las medidas de restricción en Europa están rebrotando en todos lados. Las medidas de restricción van a existir. No podemos volver al sistema anterior hasta que no estemos todos vacunados. Ya a esta altura nos tenemos que rendir, digamos. Todo el mundo decía que el virus se iba, los super expertos que no pararon de decir batatadas, El virus no se va, ese es el problema, no se va. Entonces, hay 500 casos, 800, 1000 en España, 400, 300 en Italia, 700, 800 en Reino Unido, y eso ya hace que tengas que modificar tu vida. Ya hace que tengas que modificar, digamos, la salida, ya hace que tengas que modificar los vuelos, que tengas que modificar el transporte, que tengas que modificar la educación. Ya no es la vida anterior. Con un poco de número de casos ya hay todo un sistema de alarma, que por supuesto no es que uno se tiene que quedar en su casa, pero ya no es una vida normal. Y eso a nosotros nos va a pasar. El virus va a seguir. Yo lo dije hace un tiempo, estoy pensando que vamos a tener que convivir con el virus, lo largué así como una hipótesis, pero ya no es una hipótesis. O sea, nosotros pongámosle, vamos a tener todo el pico ahora, estamos pasando toda esa etapa, va a llegar un momento que va a bajar, pongámosle septiembre, octubre, baja, pero no va a bajar a cero. No va a haber cero virus. Sí, va a bajar a niveles controlables. Hasta ahora en ningún país hay cero virus, En ninguno hay cero virus. Fíjate, Australia, que era un país ejemplo, entró en cuarentena, el toque de queda de una ciudad, cosa delirante, Melbourne, no sé cuál es. O sea, virus cero no hay, que sería volver a la normalidad. Que yo me encuentre con unos amigos y me abrace y hasta nos besamos, pongámosle, ¿no? Sí. Nuestras prácticas. Esa normalidad, hasta que no te la vacuna, hasta que el virus no desaparezca realmente, no va a poder volver. Así que hay que readaptar todo, hay que ir pensando ya en cómo readaptamos toda nuestra economía, nuestra manera de trabajar, todo, porque no es algo transitorio. Lo que sí es transitorio es esta locura que estamos viendo ahora, el número de casos, eso sí es transitorio. Pero que vamos a estar con el enemigo en la puerta de casa todo el tiempo, sí. Entonces ya no es que yo salgo tranquilamente de ahora en adelante. Me voy a tener que salir y cuidarme, lavar todo, cuidado con los baños, usar barbijo la mayor parte del tiempo y, bueno, reformular toda nuestra vida laboral y nuestra vida económica. Y mientras esto continúe, los vamos a seguir molestando a ustedes, a los que saben, a los médicos, infectólogos, así que nos va a tener que seguir soportando, Luis. Bien, no hay problema, para eso estamos. Muchísimas gracias, doctor Cámara, por estar con nosotros en Próspera Mañana.